¿Qué tal, queridos hermanos? Es un verdadero placer para mí compartir una vez más la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Espero que todos y cada uno de ustedes, Señor, que escuchen esta predicación, hermanos, se encuentren bien. Que el amor de Dios los apapache, que el amor de Dios sea el que obra en la vida de cada uno de ustedes como en la vida mía. Para que esta predicación de este día pueda tener ese resultado que Dios quiere en el corazón de cada uno de nosotros. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Que seas tú, Padre Dios Todopoderoso, quien guíe nuestros pasos. Que seas tú, Padre Santísimo, quien envía tu Santo y Divino Espíritu, Señor, para que seas ese portador de buenas noticias que eres siempre, Señor. Tus santos y divinas manos, Señor, pongo el corazón de cada uno de mis hermanos que escuchen esta predicación. La necesidad de cada uno de ellos tú la conoces, Dios mío y Señor mío. Te ruego, Padre Dios Todopoderoso, que seas tú el que crezca y que yo disminuya, Señor. En cada predicación, en cada momento, Señor, que yo tenga que hablar de ti. Te ruego, Padre Dios Todopoderoso y Eterno, me guíes por el sendero de la vida que eres tú. Te ruego, Señor, que seas tú el que toca la sensibilidad de cada corazón y de cada necesidad. Todo esto, Padre Dios Todopoderoso, lo pongo en tus santas manos, cada necesidad de cada uno de mis hermanos, el corazón de cada uno de ellos, que tú conoces muy bien. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Santo Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, es un placer, hermanos queridos, compartir con cada uno de ustedes este momento, este instante de esta predicación, que la vamos a titular El don de la fe que clama a Dios. Vamos a empezar a buscar esa fe, pero cómo nosotros dejarnos guiar por Dios, dejarnos guiar para conocer de cerca al Señor y después poder clamar contigo, Señor, como tú les enseñaste a tus santos apóstoles, como tú nos sigues hablando en tu Sagrada Escritura. Para dar comienzo a la predicación, el don de la fe que clama a Dios, con el don de la fe le desatas las manos a Dios para que Él derrame su bendición en tu vida, en ti y en aquellos que claman al Señor. Pues vamos a dar comienzo y nos vamos a la segunda carta del apóstol San Juan, el capítulo 1, versículo 12, del 2 al 12. Y dice la palabra de Dios así: a causa de esta misma verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros, reciban gracia y misericordia y paz de parte de Dios Padre y de su Hijo Cristo Jesús, en Él la verdad y el amor. Me alegré mucho al encontrar algunos hijos tuyos que viven según la verdad, de acuerdo con el mandato que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, aunque no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo, y que nos amemos unos a otros, y el amor consiste en vivir de acuerdo a sus mandatos. Este es el mandamiento que oyeron desde el comienzo, y así es como han de vivir. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías, venido en la carne, y en eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en Él
en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, tenemos que seguir la doctrina que Jesús nos ha dado, ese mandamiento del amor, ese mandamiento que Dios nos ha dado y que nos va a caracterizar a todos y cada uno de nosotros. Espero que cada uno de nosotros llegue a ese momento, llegue a esa intimidad con Jesús y que sea Él el que mueva los hilos de nuestro corazón, que mueva nuestra sensibilidad, nuestro amor, para que podamos caminar en su doctrina, que podamos caminar en su amor, que podamos caminar nosotros tomados de su mano. Y cuando nosotros nos dejamos llenar, nos dejamos instruir por el Señor, es cuando vamos a empezar a dar los frutos de Dios y la fe se va a ir incrementando, va a ir creciendo, va a ir dando. Jesús nos dice en el Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz, me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Cuando nosotros empezamos a abrir los oídos espirituales, los oídos de la fe, el oído de la voz, de la escucha de Dios, entonces es cuando nosotros vamos a ir creciendo en ese conocimiento mucho más cerca del Señor. ¿La fe qué es? La fe es el conocimiento de Dios, es el conocer a nuestro Señor Jesucristo, que el Padre lo ha enviado por amor a cada uno de nosotros. Y entonces vamos a empezar a pedir, vamos a empezar a clamar esa fe, que es lo que Jesús va a ir sembrando en cada uno de nosotros. Ese deseo que clamemos a Dios para que Dios sea glorificado por medio de nuestras obras, nuestros actos, pero a la luz del Espíritu Santo. El apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 3 dice, o si piden algo, no lo consiguen, porque piden mal. No lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos encontrado o alguno de nosotros ha dicho, bueno, voy a comprar la lotería y ojalá que me la gane y voy a hacer una iglesia, voy a ayudar a la iglesia, voy a ayudar aquí, voy a ayudar allá? Pero pues no compramos el billete de la lotería y tampoco tenemos esa certeza, esas ganas de querer hacer lo que estamos diciendo. Sí nos queremos ganar la lotería, pero ya después nos podemos echar para atrás, ¿no? Y entonces por eso que dice el apóstol Santiago que sería para divertirse, no sería para lo que le estamos pidiendo. Entonces, pues no podemos. La fe es la luz para descubrir el regalo que Dios te ha dado. La fe va en contra del mundo y no coincide con Dios. O sea, el mundo no coincide con Dios. La fe sí coincide con Dios, pero el mundo no. La fe es estar siempre en combate, vencer y convencer a otro. ¿Cómo lo voy a convencer? Venciendo todos los obstáculos. Entonces acá es cuando voy a empezar a dar testimonio para poder convencer a otro. O sea, en el trabajar, cómo voy creciendo, cómo voy conociendo de Dios, cómo me voy dejando empapar por Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos ese crecimiento con la fe. Entonces dice, la fe es estar siempre en combate, es combatir todo aquello que no me deja llegar al Señor o que no me deja disfrutar del Señor. Esas comodidades, esos momentos de que no, el cansancio me ha atacado o en la iglesia no es como yo pensaba, no son santos todos, creyendo que todo o mi sacerdote no es como yo pensaba, no es culto, no es
hay incoherencias con él de lo que dice como con lo que actúa. Entonces, todo esto te puede ir llegando a una comodidad, decir, no es como yo pensaba, ya no voy, mejor voy a otro lado, no es la iglesia como debe de ser, y entonces tu fe, tus ganas, te falta la formación, porque el convencimiento para ti mismo como para poder convencer a otros. En el convencimiento tengo que estar convencido de dónde Dios me sacó, en dónde estoy y para dónde voy. Tener claro para dónde quiero ir. Yo quiero ir al cielo, yo quiero ir derechito, de vez en cuando me pongo a jugar con ciertos hermanos cercanos y digo, yo quiero entrar al cielo donde está el aire acondicionado que no se acaba nunca. O sea, ahí derechito y es como lo tengo visualizado y quiero ir. ¿Cuál es el camino para crecer en la fe? ¿Cómo se puede crecer en la fe? Con los anhelos. Los anhelos son los torrentes divinos que salen del corazón de Dios. Como los discípulos dijeron a Jesús en Lucas 17, 5 y 6, aumentanos la fe. Y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 17, para que sea el Señor el que nos explique en el capítulo, en los versículos, en el versículo 17, capítulo 5 y 6, para que sea el Señor el que nos diga a nosotros cómo hacerle. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la fe, así como un granito, dice el Señor, como un granito de mostaza, yo creo que nosotros no llegamos a eso, porque nos falta el convencimiento, nos falta tenerlo claro, ¿no? Entonces, espero que esta palabra del capítulo 17, como dice el Señor Jesús, nos ayude a nosotros a reflexionar, porque los apóstoles le dijeron, aumentanos la fe, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay momentos donde vamos a flaquear, hay momentos donde no la tenemos tan clara. ¿Y qué es el crecimiento de la fe? ¿Por qué Jesús les dice que si tuvieran un granito de mostaza, si los apóstoles le están diciendo que les aumente la fe? ¿No ven ustedes que no queda muy claro la respuesta de Jesús? No. Jesús está aumentando el anhelo para que la fe pueda crecer, para que pueda crecer la fe, para que en el anhelo, entre más grande es el anhelo, más próspera y más grande y más pronto es la fe que vamos a empezar a tener. ¿Por qué? Porque el árbol de mostaza, dice en el Evangelio de San Marcos y San Mateo, que es una semillita súper pequeñita y llega a crecer más que todas las otras hortalizas. Y las aves hacen nidos, ¿no? Y le dan sombra a las otras. Entonces la fe también tiene que ser así, empezando de algo tan pequeño y va a ir creciendo hasta que le da soporte a los otros, les da cobijo a los otros, les da esa cobertura, esa seguridad a los otros que están al lado de él. Entonces así tiene que ser la fe, una fe que mueve montañas, una fe que puede decirle a este árbol, muévete, que se plante en otro lado. ¿En dónde encontramos la fe? Cuando a la mujer de la hemorragia, hay tres tipos de fe: la fe natural con la que todos nacemos, que es muy pequeña. Luego vamos creciendo nosotros y nos vamos empapando de lo que es la fe teologal, que es la Santa Eucaristía, porque creemos por fe. Pues en la fe teologal creemos que Cristo está allí, y es verdad, Cristo está allí, que la palabra de Dios es la Biblia es palabra de Dios, entonces todo esto es fe teologal, pero necesitamos dar un paso más para llegar a la fe expectante.
La fe expectante es como la mujer de la hemorragia. Perdón, estos tiempos las alergias son bravas por aquí. Y entonces necesitamos. Entonces, que la mujer de la hemorragia que dice, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, yo quedaré sana. Y ahí esa es la fe expectante, la fe que es capaz de robarle un milagro a Jesús. La fe de aquel hombre del capítulo 3, del capítulo 1, versículo 40 del Evangelio de San Marcos, el leproso que llega, se postra ante Jesús y le dice, si quieres puedes sanarme. Jesús hasta se incomoda y dice, ¿cómo que si quieres? Puedo, quiero. Y lo toca y lo sana. Esa es la fe que es la que Jesús busca en nosotros, como la fe del centurión, que Jesús lo halaga. Y hasta el día de hoy la tenemos nosotros. Yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Una sola palabra de Jesús basta, ¿no? A la distancia, tocándolo, no tocándolo. Si nosotros podemos arrancarle ese milagro a Jesús, con solo clamarle basta, ¿no? Un punto muy importante, el crecer el santo deseo, lo encontramos nosotros en el Salmo 81:11. Yo soy Yahvé tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y te la llenaré. Ahí está. Te llenará, te saciará, te llena. El Señor siempre lo va a hacer. El Señor siempre está abierto. El Señor siempre está con el oído atento a tu clamor, a tu necesidad, como estaba con los egipcios, con el pueblo de Israel en Egipto. Cuando Él manda a Moisés, le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Lo he escuchado y ahora te envío a ti para que lo saques de ahí y lo vamos a traer a adorar a Dios, ¿no? Fuera de Egipto. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros no adoramos a Dios. No es porque no vayamos a la iglesia, no es porque, pero no estamos convencidos, porque la fe en nosotros es muy corta, muy pequeña. Y entonces pensamos que Dios no está actuando, Dios actúa en el silencio también, aunque no lo creas. Dios está actuando en tu vida, ¿no? Que no te sientas solamente, me dejó solo, me sacó de aquí para que muera. No, no, Dios está contigo siempre. Siempre, siempre y cuando te alejes del mal. Siempre y cuando te alejes del pecado de muerte. Porque es cuando, si nosotros, por ejemplo, Dios nos da la libertad de elegir y nosotros elegimos el mal, pues igual Dios nos va a estar teniendo sed del alma de cada uno de nosotros para que no nos perdamos, pero nosotros no queremos. Entonces ahí está un problema. Un punto número 2, ¿cómo dice San Agustín? A mí me gusta cómo dice San Agustín. San Agustín le dice a Dios de que necesita un poco más, necesita saber y conocer más de cerca de Dios. Y Dios le dice a San Agustín, abre tu boca y yo te la saciaré. Soy alimento de grandes. Crece y me comerás. Cuando nosotros crecemos, cuando nosotros vamos en ese crecimiento del conocimiento de Dios, de ese abandono en Dios, de ese querer estar siempre cerca de Dios, entonces es cuando nosotros el anhelo va creciendo y es lo que sucede. Crece y me comerás. Cuando creces, crece el deseo y ahí abres tu boca, recibe las cucharadas de amor. Deséalo, deséalo de verdad. Desear es preparar el espacio para Dios. En tu vida el deseo crece mirando y admirando a Dios. En la Eucaristía, ¿no? Admirando la grandeza que Dios tiene en la creación, en todo lo que tenemos en el entorno y en la Sagrada Escritura, creciendo en el conocimiento, conociendo, porque San
San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. Entonces, cuando nosotros no conocemos la Escritura, no conocemos al Dios de la Escritura, pero tampoco conocemos al Dios del Espíritu. Por eso es que necesitamos crecer, necesitamos pedirle a Dios qué es lo que tenga. Hay muchos de nosotros que vivimos entre la autosugestión y no en la fe. Y ahí es donde muchas veces nosotros vamos decayendo, vamos encontrando esos vacíos, esos lagos espirituales y pues no crecemos y nos desanima. Muchas veces no somos constantes en el servicio, no somos constantes con la palabra de Dios y entonces ahí es donde vamos fallando. ¿Qué es sugestión? Creer en mi propio empoderamiento. Reprogramarme, creerme que solo yo soy el que lo puede todo. Entonces aquí hay un problema en cada uno. Esto es una autosugestión. Hay personas que dicen, no, si yo me salgo del coro, se acaba el coro, no va a haber. No pasa nada. Solo lo único que pasa es que tú no vas a estar. Pero todo sigue igual. Es posible que el que cantaba feo eras tú. Y el que desentonaba y el que creía que lo movía todo. Entonces, esa es una de las cosas, no creernos que nosotros podemos, yo me puedo reprogramar, como hay gente que dice, no importa cuántas te caigas, sino cuántas te levantas. Esa es la explicación o la creencia más barata que puede haber, porque te puede agarrar tu último día caído y no se sabe qué puede pasar. Entonces es mejor que siempre estés de pie, que siempre estés, pero con las fuerzas de Dios, no con las tuyas, no con la autosugestión. Esto significa que estás solo y te empuja a la ansiedad y a la depresión y a muchas otras prácticas erróneas. Cuando tú te crees que tú eres capaz, que tú puedes, que solamente tú y sin ti no hay nada. Eso es lo que pasas más en la calle de la amargura que en la felicidad de poder compartir, de poder dar un consejo, de poder escuchar la voz de Dios, porque el consejo es dejarme aconsejar por Dios, no andar aconsejando a las personas. Entonces ahí está, saber escuchar a otra persona y eso le va a sanar a la otra persona. El escucharla, el dejarme llenar. Y entonces el Señor hace la obra, el Señor deja que la verdad sea más clara, que la verdad crezca, que la verdad sea expuesta, para que otros conozcan de la verdad que es Cristo Jesús. La fe a los anhelos. Por ejemplo, ¿en dónde encontramos la fe? La fe que Dios quiere. En el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, nosotros vamos a encontrar una explicación donde Pedro y Juan llegan al sepulcro. ¿Sí? Cuando nosotros nos dejamos en el sepulcro, ¿qué es lo que hayan? El sepulcro está vacío, el sudario está doblado. Veamos qué es lo que nos dice el Señor en el capítulo 23 al 8. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con el que habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Palabra de Dios. ¿Qué fue lo que vio? El sepulcro vacío. Vio lo mismo que había visto Pedro, pero creyó. Ahí le cae el 20, como se dice. Ahí entiende lo que Jesús les había dicho. Voy a resucitar. Entonces cree en la resurrección, cree en que todo lo que Jesús le había dicho, y es cuando su fe empieza a crecer, cuando su fe empieza a tener un resultado diferente. ¿Por qué creyó? Porque vio.
Por eso creyó. Vio ahí la evidencia de lo que Cristo ya les había hablado, de lo que Cristo ya había dicho antes para que ellos pudieran entender de lo que le hablaba. El sepulcro vacío y el sudario. La fe es dejarme vencer por la evidencia. La evidencia la tiene ahí, es lo que ve y es lo que le hace creer. Cree y después da la vida por esto que ha visto y creído, ha visto y ha oído de las palabras de Jesucristo. Eso es lo que decía Jesús. Van a ser mis testigos y van a contar lo que han visto y oído. Lo mismo que le dice Jesús a los discípulos de Juan cuando le manda a preguntar, oye, ¿tú eres el Cristo, el Mesías que estamos esperando o tenemos que esperar a otro? Jesús le dice, mira, cuéntenle a Juan lo que han visto. Los muertos resucitan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan de nuevo, y los mudos hablan. Y entonces vamos caminando. Todas estas evidencias, todos estos prodigios que hace Jesús son para creer. Ahora estamos viendo, estamos oyendo, y ahora sí tenemos el acercamiento a Jesús para poder dar nosotros el 100% y poder tener la certeza de lo que hablamos es verdad. El reclamo de Jesús por la poca fe que les hizo a los discípulos también, antes del Espíritu Santo, antes de que Jesús les sople el Espíritu Santo también, tienen muchos problemas porque les faltaba la fe. La fe es muy fundamental en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Y en San Marcos capítulo 16, versículo 14 dice Jesús a los discípulos, por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y su dureza para creer lo que habían visto resucitado, los que lo habían visto resucitado. Y eso es lo que cuando nosotros no creemos, nosotros celebramos la resurrección de Cristo, celebramos el día del Señor los domingos, todos los domingos, celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos la resurrección, la Pascua, ¿no? Pero todavía nos falta creer. Nos pasa como estos apóstoles, sus discípulos, nos pasa como ellos, y entonces muchas veces necesitamos de que el Señor venga y nos eche en cara casi, ¿no? Pero esperamos que el Señor nos aumente la fe, el Señor nos llene de su amor y podamos continuar. En los anhelos en primer lugar tenemos el anhelo, el deseo de querer crecer, de querer sentirnos amados y cerca de Jesús. Punto número 2 es no confundir la fe, tener claro en qué creemos y en qué estamos nosotros fundamentados en la verdad, en la palabra de Dios, en los acontecimientos y el conocimiento tan cerca de Jesús. Punto número 3, la historia de la salvación. Es buscar la salvación, buscar que el único que salva y la salvación solamente viene en Cristo Jesús. Dar testimonio, vivirlo. ¿Sí? El que te trajo hasta aquí no te va a dejar tirado. Es vivirlo, ¿no? De que Jesús te ha llamado, de que Jesús es el que te ha preparado, Jesús es el que te ha sacado de las tinieblas o del lodo donde te encontrabas y no te va a dejar allí de nuevo. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Qué es la fe? Confía y abandónate. La fe es un abandono total a Jesús. Es un abandono total, una confianza que debemos de tener para podernos abandonar en los brazos de Jesús. ¿Cómo lo hace el discípulo amado? El discípulo amado en la Santa Cena, ¿en dónde tenía recostada su cabeza? En el pecho de Jesús, en el corazón de nuestro Señor, en el corazón de Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo maravilloso que tiene el caminar cerca del Señor. El punto número 5, ¿qué es la comunidad? Estar en comunidad siempre, en el crecimiento de la comunidad, en la fracción del pan, en las enseñanzas de los apóstoles, en la palabra de Dios. En ese crecimiento necesitamos ir creciendo para poder ir avanzando, para poder estar convencidos de que
vamos a llegar, que vamos a hacer lo que Dios nos ha enviado, lo que nos ha enseñado, y no enseñar doctrinas que no son. En la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 23 y 24 nos dice el Señor: a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, al que rodean los espíritus de los justos, que ya alcanzaron su perfección, a Jesús el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerzas que la sangre de Abel. Por la fe vamos a llegar a este punto, por la fe vamos a llegar acá, por la confianza que tenemos con Dios. La fe es el conocimiento de Dios, tener la certeza que nunca nos va a dejar tirados, que nunca nos va a engañar, que nunca nos va a mentir, que nunca se va a echar para atrás, ¿sí? Y entonces eso es lo que pasa. Una vez había un señor y este hombre era muy fino, era pequeño, delgadito, o sea, y jugaba al tenis. Y entonces a este hombre le ganó los premios prestigiados que hay. El Roland Garros, ganó el Wimbledon, ganó muchos premios, 20 y tantos premios en su haber, pero a los 23 años le detectaron una infección en los pulmones, que le tuvieron que hacer muchas cirugías para ver si le salvaban los pulmones y todo eso. Y entonces en el hospital, pasó mucho tiempo en el hospital, y le dijeron que ya no iba a poder continuar porque al ritmo que él estaba para ser competitivo, para ser profesional, o sea, ya el aire no le iba a dar el tiempo. Entonces, estando en el hospital, él no se dio por vencido. Estando en el hospital, él diseñó una marca que hasta el día de hoy es una de las marcas más grandes, y diseñó una camisa y acá le puso un lagarto, un cocodrilo. Y ese cocodrilo acá, y cuando la mostró, los amigos, los más cercanos a él, se burlaban de él porque ¿cómo alguien, quién iba a comprar un cocodrilo de marca en una camisa? Entonces, cuando la lanzó al mercado, tuvo tanto éxito que los más grandes, los más poderosos la compraban, y era tanto el éxito. Y entonces en una entrevista le dijeron por qué elegiste ese cocodrilo. Dice: porque el cocodrilo nunca se echa para atrás, el cocodrilo nunca se da por vencido, siempre va de frente, y ese soy yo. Y es la marca Lacoste, que es el apellido de este señor, tiene esa marca, y hasta el día de hoy es una marca que vale 70 millones de dólares. ¿No? Entonces es una firma que vale eso, y así Jesús también es así, nunca se echa para atrás. Jesús siempre va a estar allí hasta dar la última gota de sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Y pues eso es lo hermoso que tiene nuestro Señor Jesucristo. Nunca se echó para atrás, siempre lo tuvo claro, y eso es lo hermoso que Él tiene. Ahí donde estás, vamos a reflexionar, ahí donde estés sentado, escuchando, vas en camino, o qué sé yo. Cierra tus ojos, dale gracias a Dios. Y si te falta fe, dile: auméntame la fe, por favor. Y yo le pido al Señor de que por favor
esté ese oído atento a tu voz, atento a tu clamor. Que sea Dios que conoce tu corazón, que conoce tu vida, que conoce tu necesidad. Ahí está. Abre tus labios, abre tu boca como Dios le dijo a San Agustín y crece, porque Dios es alimento de grandes. Dios es ese alimento tan necesitado, ese alimento que levanta a los caídos, ese alimento que restaura y da vida. Pero tienes que convencerte como el discípulo amado al ver la evidencia de que Cristo había resucitado, creyó y su fe aumentó, su fe fue creciendo y creciendo hasta dar la vida por esa verdad que es Jesús. Pídele al Señor que si te faltan fuerzas, mande una lluvia suave sobre ti. Que sea Dios el que toque tu sensibilidad. Que sea Dios, si tú abres los cielos, abra los cielos para ti y que puedas subir y la mano poderosa de Dios descenderá en tu vida, porque hoy el Señor tiene esa ganas de estar contigo. Dile al Señor: quema, Señor, quema mi vida. Hazme nuevo si tú quieres, un instrumento nuevo de tu amor. Ahí está. Deja tocarte por la mano poderosa de Dios. Aunque no tengas fuerzas, pero por la fe podrás levantarlas al Señor. Podrás alabarlo, contemplarlo y poder ver su majestuosidad desde lo más profundo de tu corazón. Aunque no tengas fuerzas, Él te dará de sus fuerzas. Aunque seas tú, Señor, a que seas tú el centro de mi vida, anhela esa intimidad con Él. Anhela agradar al Señor, tener un corazón, una ofrenda buena para el Señor, limpia, un corazón limpio. Porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Clama la presencia de Dios, anhela los dones de su Santo Espíritu, anhela que el Espíritu Santo venga a tu vida y llene la sensibilidad de tu corazón. Ponle tu necesidad ahí en la mano del Señor y Él hará la obra. Él hará lo que tú necesitas. Él te llenará de su amor, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Como dice San Pedro: ¿a quién iremos, Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahí está la presencia de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, como esa mujer de la hemorragia, poder tocar el manto de Jesús por esa sanación que necesitas, lo podrás lograr, porque ya llegó el momento de alabar a Dios en espíritu y en verdad, como la mujer samaritana. Abre tu corazón, abre tus labios, ábrele un espacio a Dios. Él está tocando a la puerta de tu corazón porque quiere entrar si tú le abres. Déjalo entrar. Invítalo a tu vida, invítalo a tu corazón, a tu soledad, a tu necesidad.
Dale gracias. Y dile al Señor, gracias Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú, Señor mío y Dios mío, me haces tener un nuevo amor que eres tú. Pero déjate llenar, pero déjate abrazar por su amor, por su verdad, porque Él es el que era, el que es y el que será, el Dios de nuestros antepasados, nuestros patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Hoy, el Dios de estos patriarcas también se hace cercano a nosotros. Él también se hace cercano a nosotros y tiene las manos extendidas hacia ti. Dale gracias. Dile gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu gracia, por tu perdón y tu misericordia. Abrázate y dale gracias al Señor. Bendito sea Dios. Bendito seas, Jesús, por tu amor, por tu bondad que tienes para cada uno de nosotros. Y aumentanos la fe, por favor. Danos el anhelo y que podamos crecer para poder comerte, para poder estar cerca de ti. Bendito seas por siempre, Padre, Dios Todopoderoso y Eterno. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un verdadero placer, un abrazo, hermanos. Que la paz y el amor de Dios esté siempre con ustedes, que los llene de su amor, de su gracia, y que pues no tengan temor de ser felices. Comparte esta predicación con tus amistades, compártela para que llegue a otros corazones, para que sea Dios siempre el que obre en nuestra vida. Suscríbete a este canal, ayúdame a llevar la palabra de Dios a otros lugares. Y comenta si hay que cambiar, si hay que deseas que se hable de algo, pues estamos abiertos. Un abrazo a la distancia, que la paz y el amor de Dios esté siempre con ustedes. Llénate de la presencia de Dios para que tu vida tenga sentido, para que tu vida tenga esa alegría que solamente Dios puede dar y es completamente gratis. Un abrazo y que Dios los bendiga siempre y nos vemos pronto.